Bueno, muy buena noche para todos. De nuevo agradeciéndoles su paciencia por el tema en el inicio, pero vamos a retomar con todo el tema que tiene que ver con la gestión del riesgo y los indicadores de gestión. Entonces, vamos a hablar hoy de la medición del riesgo aplicada a la planificación. Inicialmente, cuando hablamos de gestión del riesgo, es muy importante que partamos de que este es un proceso sistemático donde inicia a partir de establecer un contexto que implica, digamos, todo un ejercicio de evaluación del riesgo donde tenemos allí tres ítems que nos ayudan precisamente para la implementación de esa evaluación. Y adicional a eso tenemos dos actividades de manera transversal. Una que tiene que ver con comunicación y consulta con los diferentes grupos de interés que están vinculados a este proceso y todo el tema de monitoreo y revisión de manera también periódica y constante hasta llegar a todo el tema del tratamiento del riesgo. Entonces, como vemos en la evaluación del riesgo, lo primero que nosotros hacemos es identificar el riesgo, analizar el riesgo y evaluar los riesgos. ¿Cómo se hace ese ejercicio? Bueno, resulta que cuando nosotros hablamos del entorno, precisamente de lo que tiene que ver con gestión del riesgo, de la parte de la estrategia y de la parte operacional de cómo funcionan estos indicadores, pues tenemos que hay cuatro ítems que están relacionados con la evaluación del riesgo. Entonces, primero hay unos riesgos del entorno que tiene que ver precisamente con todo el componente externo, los procedimientos de la empresa, nuevas leyes, variaciones de los precios. Son riesgos que nos plantea el entorno y es básicamente lo que nosotros hacemos a través de un ejercicio del DOF. Sí, entonces esta parte del riesgo nos ayuda bastante también cuando estamos desarrollando un proceso de planeación estratégica, porque es lo que nosotros hacemos al calificar un DOFA, por ejemplo, que entramos a calificarte qué tan alto o qué tan bajo es el riesgo o qué tan baja o tan alta es la oportunidad. ¿Sí? Entonces allí tenemos un ejercicio de análisis importante desde el análisis del entorno. Sin embargo, también tenemos allí unos riesgos que son estratégicos, ¿sí? Y son propios de los sectores económicos, como por ejemplo la disponibilidad de capital o la competencia desleal. Entonces allí tenemos unos riesgos que son del orden estratégico. Luego tenemos unos riesgos en la asignación de los recursos, y es donde tenemos toda la parte de ejecución estratégica y todo el tema del plan, toda la parte táctica, todo lo que tiene que ver con los proyectos, los presupuestos. Y está los riesgos operacionales que tienen que ver con el desarrollo de las actividades, con la gobernabilidad, con la parte financiera. Entonces, aquí tenemos cómo sería un ejercicio completo de ese modelo de análisis del riesgo. Primero, establecer el contexto, y es el mismo ejercicio que nosotros hemos hecho de contexto interno y contexto externo, a partir de todo el ejercicio, independientemente de si es la metodología de Michael Porter o si es la metodología que estamos haciendo del análisis del entorno a través de diferentes herramientas, como lo hacemos, por ejemplo, con los grupos de interés, con lo que hacen otras entidades del mismo tipo, cuando hacemos un análisis, por ejemplo, de un sector estratégico, digamos, a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel regional. Entonces, cuando hacemos estos análisis del contexto, allí entramos precisamente a hacer una gestión del riesgo frente a ese contexto y establecemos unos criterios y una estructura para medir el riesgo. Si es parte del ejercicio que se hace cuando establecemos el contexto. A partir de eso, entonces, debemos identificar los riesgos también, y es qué puede suceder, dónde puede suceder, cómo y por qué puede suceder. Entonces, hacemos todo un ejercicio. Cuando nosotros hablamos de establecer unos criterios y una estructura, es cuando nosotros establecemos nuestra matriz de medición del riesgo. Entonces, allí es donde nos dicen qué puede suceder, dónde y cuándo puede suceder y cómo y por qué puede suceder. Eso lo hacemos a través de la metodología, sí, a través de nuestros cuadros y nuestras matrices.
Luego llegamos a todo el ejercicio de análisis del riesgo, donde entramos a identificar los controles existentes, determinamos posibilidades de ocurrencia y determinamos consecuencias, y a partir de allí entramos a determinar el nivel del riesgo. ¿Sí? Y finalmente viene la evaluación del riesgo, donde lo que nosotros vamos a hacer es comparar contra los criterios y establecer prioridades. Es decir, cómo le vamos a dar tratamiento a esos riesgos. ¿Sí? Y finalmente, digamos que tenemos que hacerle también un ejercicio de monitoreo y revisión, que es lo que hemos planteado también de manera transversal que se debe realizar. Ahora, cuando nosotros hablamos de tratar el riesgo es identificar las opciones que hay en términos de digamos, de si es que voy a entrar a mitigarlo, si es que tengo que aceptarlo, si es que tengo que eliminarlo, dependiendo de las circunstancias y el contexto en el que me encuentre, pues tendré allí que entrar a identificar esas opciones y evaluarlas. Y precisamente también para preparar, implementar esos planes de tratamiento para llegar a identificar también cuál va a ser ese riesgo residual. ¿Cuál es el riesgo residual? Después de que yo asigno funciones o establezco un plan de implementación para mitigar esos riesgos que he identificado, pues sin embargo quedaría ya un riesgo residual, algo muy pequeño, pero finalmente el riesgo nunca va a llegar a ser de cero, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces también dentro de las opciones que se hablan dentro de la gestión del riesgo está en el transferir el riesgo, como por ejemplo cuando uno establece o identifica de pronto todo el tema de las pólizas, ¿no? Cuando uno busca las pólizas con un ente asegurador, lo que busca también es compartir o transferir el riesgo a un tercero que nos permita garantizar, digamos, que no vamos a afectar a la organización de la cual estamos hablando. Vamos ahora a hablar un poco al respecto de los indicadores de gestión. No sé si del tema de gestión del riesgo hay alguna pregunta antes de avanzar. Me gustaría de pronto si hay alguien que tenga alguna pregunta, pues escucharlo para lograr hacer el ejercicio de retroalimentación. Este ejercicio viene de todo lo que es la ISO 31000, ahí digamos que viene siendo como la mamá de todas las normas en términos de gestión del riesgo, y allí es donde se establece todos estos criterios para lograr medir el riesgo, independientemente de cuál sea. Por eso este cuadro que tengo en pantalla es tal vez como el más importante, ¿no? Digamos, porque nos ayuda a identificar dónde debo evaluar los diferentes tipos de riesgo que puedo llegar a tener en la organización. ¿De acuerdo? Bien. No, yo no veo preguntas. Vamos a avanzar entonces con el tema que estamos hablando de los indicadores de gestión. Bueno, entonces tenemos aquí que los indicadores de gestión, cuando nosotros tenemos indicadores de gestión, apenas los empezamos a medir, de inmediato empieza a mejorar. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que implica? Que muchas veces lo que no estamos midiendo, pues no lo estamos controlando. Entonces, apenas usted establece un punto de control, que es lo que tiene que ver precisamente con los indicadores de gestión, de inmediato empieza a mejorar, porque eso hace que los procesos, las personas, las actividades que se desarrollan, pues de una vez empiecen a enfocarse en el mejoramiento o en el desarrollo de un conjunto de actividades o estrategias para garantizar el desarrollo de esa actividad. También tenemos aquí algo muy importante, y es que lo que usted no pueda medir no lo va a poder controlar. Y si no lo puede controlar, no puede administrarlo. Y por eso es tan importante esta matriz, este sistema de monitoreo que nosotros vemos acá. ¿A qué se les parece ese sistema de monitoreo? Por el chat, que nos escriban. ¿A qué se nos parece? Los escucho o los leo. Bueno, ese es el sistema de monitoreo de un vehículo, ¿no? Por aquí dicen, a ver. Sí, es el tablero de un auto. Entonces, precisamente tenemos allí cuál es la velocidad, cuál es la cantidad de aceite, la cantidad de gasolina. Si usted va conduciendo un vehículo, si usted no tiene las herramientas de control sobre ese vehículo, pues entonces usted no va a poder conducir el vehículo como lo requiere. O todo lo contrario, podría usted estar conduciendo un vehículo sin saber cuáles son los problemas
a los que está expuesto usted cuando conduce ese vehículo. ¿Por qué? Porque si usted no sabe cuánta gasolina tiene el vehículo, o no sabe si tiene, si le falta aceite, si lo está regando, si tiene de pronto el freno de mano activo y no lo ha revisado, si tiene falta de mantenimiento en algunas partes del vehículo, no lo va a poder identificar porque no tiene este tablero de control como debería ser. Entonces, el ejercicio o el planteamiento a través de una sábana de indicadores de gestión, que usted logre identificar precisamente los indicadores que requiere para administrar su organización. Y como lo hablábamos en una clase anterior, es posible que un gerente de una empresa diga, hombre, yo necesito este conjunto de indicadores en su totalidad o en su completitud para lograr administrar completamente mi organización. Entonces, por eso es que aquí tenemos indicadores de resultado y los indicadores de resultado es cuando usted establece, por ejemplo, un indicador de qué tanto está cumpliendo su misión, o qué tanto está cumpliendo su visión, o qué tanto está cumpliendo la política de calidad, por dar un ejemplo. Tenemos los indicadores de gestión, que son los que están alrededor de las estrategias o incluso de los objetivos. ¿Estoy cumpliendo mis objetivos? ¿Estoy cumpliendo mis estrategias? ¿Sí o no? Y fíjese que allí vamos más para abajo, vamos incluso a indicadores operativos. Sí, entonces estoy dándole cumplimiento a las actividades que estoy planificando. Entonces se trata de establecer un número de indicadores que sea suficiente para lograr administrar la organización. No se trata de llenar de indicadores de gestión cualquier actividad que se haga porque se vuelve demasiado denso y demasiado pesado un proceso en términos de control, hablando de los indicadores de gestión. Entonces, lo que hablábamos nosotros en un par de diapositivas atrás, los indicadores casi que se convierten en los signos vitales de la organización, ¿sí? Y además permiten precisamente estar identificando o monitoreando esos síntomas que se pueden llegar a presentar frente al desarrollo de los procesos. Deben ser pocos indicadores. Deben brindar información aquella, digamos, vital frente a los factores fundamentales y debe contar con un número de indicadores mínimos que nos garantice información constante, real y precisa, e información de la efectividad, eficacia, eficiencia, productividad, calidad de ejecución presupuestal e incidencia en la gestión. Usted establecerá cuáles son, cuántos son. Yo ahora les traigo un ejemplo muy puntual y muy concreto de lo que pueden llegar a ser unos indicadores de gestión. ¿Por qué es importante medir? Primero, porque nos permite comprender qué es lo que está ocurriendo al interior de una organización, de un sector económico, bueno, se centra la atención en los factores que contribuyen en el logro de la misión, de la visión y de la política de una organización. Nos ayuda a fijar metas y a monitorear tendencias, tendencias internas dentro de nuestra organización. Nos ayuda también a identificar oportunidades de cambio, a garantizar el servicio al cliente, a monitorear impactos y peligros, a garantizar que estamos generando ganancias, a corregir condiciones que se salen de control, nos ayuda a establecer prioridades y nos ayuda por sobre todo a tener un norte de dónde debe llegar la organización. ¿Cuáles son los paradigmas que nosotros tenemos alrededor de la medición y que normalmente funcionan casi que como un relojito en algunas empresas? El primero es que la medición precede al castigo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted lo empiezan a medir, usted dice, "Ya me están midiendo", es porque después de que lo midan, se van a venir controles y se van a venir castigos puntuales sobre quienes no cumplan, ¿sí? Bueno, sigamos. No hay tiempo para medir. Ese es otro paradigma, digamos, que la gente casi que no le gusta medir, ¿no? La gente simplemente dice, vamos a ejecutar, pero no nos queda tiempo. ¿Sí? O medimos o ejecutamos, es lo que normalmente le dice uno a la gente. Por eso es importante que la sábana de indicadores no sea compleja. Medir es difícil. Si uno no establece metodologías adecuadas para la medición, se puede volver un tema complejo.
¿Por qué? Porque recoger la información no siempre es tan fácil como nos gustaría. Entonces es muy importante establecer la forma como vamos a recolectar la información para lograr tener nuestros indicadores de gestión. Lo otro es que hay cosas imposibles de medir. ¿Qué se le ocurre a ustedes que sea imposible de medir? ¿Quién me da ejemplos de algo que sea imposible de medir? ¿O quién quiere levantar la mano? ¿Qué es imposible de medir? Adelante, José. Buenas noches, profesor y compañeros. Para mí, algo imposible, por ejemplo, puede ser, profe, cuando usted invierte en publicidad, pero usted no puede darse cuenta hasta qué punto esa publicidad usted le va a generar ingresos. Sí, no, ¿cómo va a controlar sus ingresos? ¿Cómo voy a dar cuenta si invierto en marketing determinado dinero, pero no sé cómo hago para medir que esta inversión, este costo, me retribuyó tanto? Eso para mí es un ejemplo. Gracias, profesor. Muchas gracias. Sí, digamos que más que imposible es un tema que nos pone a prueba, ¿no? Finalmente a cómo vamos a poder medir. A mí me parece súper interesante lo que planteas porque además el tema comercial, y digo, sí, hombre, a veces eso puede llegar a complicarse, pero hay el ejercicio que podríamos hacer nosotros es medir, por ejemplo, cuánto estamos vendiendo hoy, hasta hoy, y seguimos haciendo todo igual a como lo veníamos haciendo, igualitico. Lo único que vamos a cambiar es que vamos a empezar a hacer un ejercicio de promoción de ventas. Y lo vamos a establecer con una estrategia muy completa. Todo lo demás lo dejamos quietico. Si usted logra hacer ese ejercicio de manera repetida durante varias veces, usted va a lograr identificar cuál es realmente el impacto de la publicidad que usted está teniendo en términos reales. Claro, sin dejar de ser subjetivo. ¿Cuándo deja de ser subjetivo? Cuando usted realmente logra establecer la forma como lo va a medir, independientemente de que sea una forma definitiva o totalmente objetiva, pero usted sí puede establecer límites para desarrollar las mediciones. ¿De acuerdo? Al menos esa de la que estamos hablando. ¿Quién más quisiera participar? Sí, de acuerdo, José, de acuerdo, eso es. El infinito no es medible. Claro, lo que pasa es que el infinito no hará parte de los indicadores que nosotros establecemos. Ángelo, adelante, tienes la palabra, Ángel. Saludos, buenas. Más que decir que no se puede medir, tomando el ejemplo del compañero que me parece interesante, ejemplo, eh, yo puedo a través de una promoción por las redes sociales, ejemplo, medir, ya las redes sociales me miden el tráfico de posibles clientes y prospectos bajo una publicación X por una plataforma X. Ya me dice, de igual se puede mostrar y filtrar no solamente lo que visitan, sino las personas interesadas. Ejemplo, tras una publicidad, ver quiénes se han acercado, pero quiénes han solicitado información, quiénes han solicitado una cotización, cuánta de esa cotización se han convertido eh, se han hecho efectiva a través de convertirse en una factura. Eh, Como dice, también la cantidad de prospectos que yo puedo tener, mi base de datos, o sea, que sí se puede medir a través de o sea, tras una publicidad, si se hace bien, se puede hacer un proceso de medición para ver el nivel y alcance y de efectividad de la misma.
Muchas gracias por tu participación. Estamos muy de acuerdo en lo que plantea Joana. Tienes la palabra. Adelante, Joana Arias. Buenas noches para todos y todas. Profe, otro, vamos a decir, elemento que podemos considerar que no se puede medir es el impacto reputacional que puede tener una entidad. Decía yo el infinito en modo visto desde la parte ya del universo como tal, porque ciertamente tú te aproximas a algo, pero el infinito no es medible. Pero ya visto desde el ámbito de la institución, el impacto reputacional no es medible, porque al final es subjetiva lo que los clientes, la percepción que tienen los clientes sobre una entidad. O sea, tú puedes medir los likes, lógicamente, que te pueden proporcionar, pero el valor emocional asociada a la entidad, eso tú no lo puedes medir realmente. El impacto que puede tener una organización en qué, excúsame. Lo asociaba con, creo que iba por la parte de la publicidad. Decía que tú puedes tener la percepción sobre la marca de algo de cara a los clientes, pero es subjetiva igual, al final es subjetiva. Entonces, tú puedes medir los likes que te proporcionan, pero el valor emocional que tenga ese cliente asociado a la entidad, tú no lo puedes medir, porque es un asunto de percepción. Claro, lo que pasa es que finalmente la percepción tú pudieras establecer a través de diferentes herramientas, como por ejemplo lo que llaman hoy en día como las clínicas, eh, donde se establecen de pronto espacios para lograr obtener las percepciones de los clientes. Sin embargo, vamos a darle la palabra. A ver, aquí tenemos dos participaciones. María, adelante. Buenas noches. Hola Yo creo María, que ¿cómo te va? bien, gracias a ustedes. Bien, gracias María, adelante. Yo creo que tal cual como lo dice la lámina, no es imposible medir, solo que es difícil a veces como encontrar la característica que nos conlleve a medir lo que queremos, pero todo creo que es medible, de una o de otra forma, todo es medible. Muchas gracias por tu participación. Eh, ya vamos a ver cómo avanzamos y concluimos. Adelante, Ángelo, tienes la palabra. Como dice la compañera, yo creo que se puede, todo se puede medir. Lo único que hay que tener el enfoque de cómo yo voy a llegar al público que me interesa que me dé su respuesta. Yo puedo, bajo diferentes plataformas y medios, crear encuestas con, como dijo la compañera que ahora mismo tuvo su opinión, con las preguntas adecuadas para que me arrojen la información que me genere valor para lograr el fin que estoy buscando. O sea, es como saber qué es lo que yo quiero saber, a qué público me voy a dirigir y ver una plataforma donde yo pueda hacer encuestas que me generen una respuesta para satisfacer esa necesidad. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Digamos que y lo que tenemos que nosotros comprender es que debemos es establecer las metodologías para lograr medir, ¿sí? Eh, no todo es medible como el tiempo. Digamos, lo que no vamos a poder hacer de pronto es compararlo con la forma como lo mide otra empresa, porque cada quien establecerá su sistema de medición. Pero si yo quiero establecer, por ejemplo, y le doy un ejemplo muy claro y muy concreto, usted quisiera establecer un parámetro de cuántas personas tiene usted que invitar para que usted logre llenar un salón de 100 personas. A mí me gustaría, digamos, saber cómo puede usted lograrlo, porque eso es incierto, eso depende de las probabilidades, pero le puedo decir que a través de la experiencia
Nosotros logramos determinar cuántas personas tenemos que invitar para que nos lleguen a una reunión. Que los invito a que hagan el ejercicio. Ustedes normalmente, de las personas que ustedes llaman, ¿cuántas le confirman la asistencia a una reunión? Más o menos. La experiencia que yo tengo, señor, adelante, Joana, tienes la palabra. Sí, profe, efectivamente, como usted acaba de comentar, el tema de tú medir una cantidad de asistencia, en este mismo ejemplo, tú tienes que, por lo menos, para que te asistan alrededor de 30 estudiantes, tú tendrías que, por lo menos, convocar 250, y eso te lo dice la experiencia, mínimo, para que te asistan 80 o Mm. 30 o 50, el número tiene que ser de 250 hacia arriba, porque si no, existe la parte de que hay gente que te confirma que sí, pero al final, de esos que confirmaron también se le presentaron dificultades y no pudieron tampoco asistir. Así que hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer convocatorias. De acuerdo, mira que desde la experiencia que nosotros tenemos, seguramente cada institución tiene su experiencia, ¿sí? Cada organización. Dentro del ejercicio que nosotros hicimos, de las personas que uno llamaba, nomás el 30% le confirmaban asistencia. Y de ese 30% que le confirmaban asistencia, nomás el 50% iban, ¿sí? Adelante, Joana. También agregar que tiene mucho que ver el tipo de actividad, el contexto en el que se encuentra el país en algún momento. O sea, hay una serie de elementos que inciden sobre esa convocatoria. El propio tema que se estaría convocando, a qué actividad, si le hace engagement a la persona. O sea, hay una serie de elementos que tienen que ver. Pero como usted comentaba, la experiencia con el tiempo arroja un aproximado para asegurar que esa actividad o esa reunión, lo que fuere, tenga el éxito que se espera, por lo menos con una asistencia de un 75 o un 80%. De acuerdo. Bueno, entonces, fíjese que de una u otra forma nosotros logramos identificar cómo podíamos medir y cómo lográbamos determinar finalmente cuántas personas iban a asistir, porque finalmente eso es una venta, ¿no? Entonces, hay un ejercicio allí, como lo dice Pedro, que sucede igual con las ventas. Se realiza un cálculo basado en promedios y experiencia vividos, ¿sí? Entonces, eso simplemente, digamos, como ejemplo, para decirles, hoy en día se miden hasta los olores y los colores, que tal vez es lo que uno diría que es como más difícil de llegar a medir. Pero todo estableciéndole una buena metodología, podemos llegar a establecerle una medición. ¿De acuerdo? Entonces ese era como el ejercicio que queríamos mencionar. Bueno, aquí hay un ejercicio de indicador para quienes de pronto no han tenido cercanía con los indicadores. Hay diferentes indicadores, hay unos indicadores que son de eficacia. ¿Y qué es un indicador de eficacia? Que usted haga lo que dijo que iba a hacer, ¿sí? Entonces, ejemplo, eh, y va obviamente relacionado con las metas, pero usted dice, voy a realizar una capacitación. Listo, ¿cuántas personas va a capacitar? 100 personas. ¿Cuántas personas le llegaron a la formación finalmente? Que es el mismo ejemplo del que estamos hablando. Ah, no, es que yo logré, de 100 que cité, llegaron 80. Entonces, ¿cuánto será el cumplimiento? Del 80%. ¿De acuerdo? Lo mismo, usted realiza una visita a los clientes. Obviamente cuando no funciona lo mismo con las capacitaciones que con las ventas, sobre todo aquí como está planteado, que es la eficacia mensual de las ventas y lo plantean sobre las visitas, ¿sí? No necesariamente todos los clientes que usted va a visitar, todos le van a comprar, a no ser que ya todos sean clientes, clientes objetivos y tengan alguna segmentación específica para que todos los clientes que usted visite resulten comprándole. ¿Sí? Porque ese ya más que eficacia, así como está planteado, casi que sería de eficiencia, ¿no? Para mí el indicador de eficacia, como realmente surge, es, si usted tiene que establecer, digamos, una meta de lo que va a hacer en términos de ejecutar una actividad. Por ejemplo,
Voy a transportar 100 cajas. ¿Cuántas cajas transportó? Las 100 cajas. Ahora, ya es un ejercicio de eficiencia cuando usted entra a mirar los recursos que tuvo que invertir para desarrollar esa actividad. Entonces, ejemplo, eh, producir 100 cajas. A usted normalmente producir una caja le vale 30 pesos, ¿sí? Entonces, el indicador sería precisamente que la rentabilidad o el rendimiento sea, si usted lo va a vender en 100 que sea de 70. ¿Por qué? Porque finalmente le costó fue 30 y usted lo vendió en 100. Si realmente usted no logra que le cueste 30, sino le cuesta 35, pues su rendimiento va a ser más bajo. Entonces ahí ya estamos hablando de un ejercicio de productividad. ¿De acuerdo? Son como esos dos tipos de indicadores, de eficacia y de eficiencia, ¿cierto? Y finalmente tendremos unos de efectividad, que son los que tienen que ver ya, eh, tanto, digamos, con la ejecución de las cantidades que tenía usted previstas versus el costo que tenía previsto ejecutar. Ahí es donde nosotros tenemos un indicador de eficiencia. Adelante, José, tienes la palabra. Ahora, profe, es lo siguiente, entiendo que eficiencia es conseguir el objeto, ¿no? De lo que no hemos planeado o lo que el objeto de lo que queremos conseguir. Y eficacia es eso. Y eficiencia es como el método, la forma en que lo hacemos, ¿no? Así lo relaciono yo. ¿Cómo sería la ¿Estamos bien? forma? Dame un ejemplo frente a la forma. La metodología en que sea eficiente, por ejemplo, hay un ejercicio muy claro, por decirlo de alguna manera, en las redes donde vamos a recoger unos envases. Hay una fila de envases, hay uno que empieza a recoger los envases, hay por decir 10 envases, hay uno que empieza a recoger los envases desde el último envase y hay otro que empieza a recoger los envases empezando donde empieza la fila. Entonces, a ver quién termina primero. Ahí podemos ver un ejercicio de eficiencia. ¿Quién termina primero? A veces creer que empezar desde de primero vamos a conseguir hacerlo más rápido. ¿Me hago entender? Sí, pero fíjate que es que ese quien acaba primero es cuánto tiempo gastó. Entonces, cuando hablamos de Sí, tiempo, ya estamos pero hablando de como te... recursos, Ah, ¿sí? bueno, sí, o sea, El por eso te tiempo, hablaba el yo de tiempo, metodología. Yo te hablaba de sí, metodología porque, pues, por ejemplo, aparentemente yo empiezo a recolectar los envases, los 10 envases con el primero. ¿Sí? El otro empieza a recolectar los envases empezando desde el último envase y vamos a ver quién fue el más eficiente allí. Pues alguno de los dos va a ser más eficiente que va a terminar primero. Bueno, pues el tiempo va a ser el indicador, ¿sí? de acuerdo. Pero ahí vamos a ver el método. Por eso te decía de método, Claro, ¿me el entiendes? método es la forma como llegamos a mejorar el indicador, ¿sí? Sí, Pero el sí, indicador, en términos de eficiencia, tendrá que ver con el tiempo que nosotros gastamos, sí, ¿sí? sí, 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 Entonces, claro. la Sí, sí, eficacia es, por decir algo, tengo que empacar 100 envases. Eficacia, ¿empaqué los 100 envases o no? sí. ¿Sí? Eficacia, sí, La señor. eficiencia tendrá que ver con el tiempo que gasté. Entonces, cuánto tiempo gasté? ¿Sí? Empiezo a medir Ujú. los tiempos. Y cuando ya entro a medir la efectividad, es cuando digo cuántos empaques empaqué por unidad de tiempo. Ah, Ahí ya. es cuando ya entro a cruzar los dos tipos de indicadores. ¿Sí? Listo, profe. Sí, sí, Esa es, digamos, como listo. la diferencia. Pero ya ahorita vamos a ver, para no complicarnos, lo vamos a ver a través de ejemplos. Listo. Entonces vamos a seguir con lo que estamos planteando acá. Gracias. Bueno. Aquí miremos la fórmula de cálculo. Lo que hacemos es el total de clientes visitados abajo y el total de clientes que compraron arriba. Entonces, si yo visité 100 clientes y compraron 80, pues entonces el porcentaje de la eficacia mensual será del 80%. ¿De acuerdo? Eh, no sé, Alfonso, ahí nos toca revisar un poquito. Eh, sí, no sé, ahí toca revisar porque es que, hablándolo, Alfonso, en términos de indicadores, ¿tú cómo mides el jugar bonito? Ahí sí ya se vuelve un poco complejo. Tienes que medirlo aunque sea en términos de pases efectivos, ¿sí? Claro, no, ya la eficiencia sería más bien, la eficiencia yo lo dejaría en hacer los goles y la eficacia
lo mediría de pronto en ese tema, por ejemplo, en pases efectivos, ¿sí? También de pronto el tema de tarjetas amarillas, por ejemplo, que puede ser un indicador que implicaría el no jugar bonito. Bueno, bien, continuemos entonces por acá con el ejercicio. Entonces, hay varias formas de establecer indicadores de gestión. Hay unos indicadores, y bien lo mencionaba ahorita la persona que participaba, yo puedo establecer indicadores o en las salidas, que tendré indicadores de resultado, ¿sí? O los podré establecer durante el proceso, ¿sí? Podré medir aquí el proceso, o los podré medir en las entradas. ¿Usted en dónde establecería los indicadores de gestión? ¿En las salidas, en el proceso o en las entradas? ¿Y por qué? Indicadores de gestión, Sí, las salidas. en las salidas lo establecerías. ¿Quién habla? Pedro, adelante, tienes la palabra. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, muy bien, te escuchamos. Sí, bueno, yo establecería los indicadores de gestión en los tres momentos, en la entrada, en el proceso y en la salida, porque al final el resultado final es justamente la resultante de todo el proceso, tanto en el inicio, en el intermedio, como al final. Un proceso productivo, por ejemplo, que, que no tiene una materia prima apropiada, adecuada para el fin al que se dedica, o sea, al que está determinado ese producto, pues al final va a dar un resultado que no está adecuado al perfil del producto. Lo mismo, un proceso que no tiene indicadores de gestión de calidad durante las operaciones del proceso, pues igual va a dar un resultado al final que no se va a corresponder con el resultado deseado. Y al final, digamos que en la salida, igual un proceso de almacenamiento, de logística, de comercialización inadecuado, o una relación inadecuada con el cliente en el proceso de salida, también va a dar como resultado un, un producto o un proceso, digamos, final inadecuado, inapropiado. O sea que para mí los indicadores de gestión hay que establecerlo en la entrada, en el proceso y en la salida, en los tres momentos. Ok. Mauricio Borges nos habla de los KPIs. ¿Qué quisieras tú decirnos al respecto? Mauricio, adelante, tienes la palabra. Mauricio Borges. Bueno, bueno, desde mi punto de vista, yo establecería dos formas diferentes de controlar. Una a través de indicadores, pero hay otras herramientas de control proceso, diferentes indicadores, ¿no? Yo puedo llegar a establecer metodologías de control mediante listas de verificación. Claro, uno establece allí cuáles van a ser los controles. Entonces yo en proceso puedo establecer medición de temperaturas, de presiones, de cantidades, de tiempos, ¿cierto? Y allí el proceso, claro, necesita estar controlado. Y eventualmente hay algunos indicadores de salidas que me permiten saber si está funcionando bien o no el proceso, como puede ser eventualmente todo el ejercicio de, por ejemplo, los productos no conformes
o de pronto la productividad en el proceso, ¿cierto? Que son indicadores de salida que me van a permitir identificar resultados de saber qué es lo que le estoy entregando a mi cliente. Sin embargo, hay indicadores de pronto en las entradas o controles en las entradas que me van a, y sobre todo los controles, que me van a permitir estar validando cómo funciona mi proceso desde el ingreso para evitar costes innecesarios que sí dejo para controlar al final. Ahora, claro, los indicadores son importantes porque me permiten entrar a tomar decisiones de fondo y a nivel general, pero cuando yo quiero tomar decisiones directas sobre lo que está ocurriendo en los procesos, yo debería establecer controles desde la misma ejecución del proceso, desde la parte inicial. Entonces, yo establecería controles de proceso al inicio y en el proceso e indicadores de gestión al final. Sería la forma como yo lo haría, pero me parece absolutamente respetable cada uno de los planteamientos que ustedes están haciendo desde su experiencia. Bien, vamos a continuar por acá con lo que tenemos. ¿Alguien que quisiera participar? Escuché un micrófono abierto. ¿Cómo debería yo realizar un sistema de indicadores de gestión en una organización? Primero, contar con los objetivos y estrategias, que por supuesto es el ejercicio que ya tenemos y en el que estamos trabajando. Definir los indicadores para los objetivos, determinar metas y prioridades y periodicidad, perdón, establecer la ponderación respecto a política, objetivos, misión, visión, diseñar cómo voy a realizar la medición, determinar y asignar los recursos para la ejecución, medir y ajustar, estandarizar y formalizar, y finalmente mantener en uso y mejorar de manera continua. Sería el ciclo que yo debería establecer para lograr identificar el cumplimiento de mis indicadores y, por supuesto, de mis objetivos y de mi misión y mi visión en mi política, eventualmente, si estoy trabajando por una planeación por políticas. ¿Cómo me debería yo entonces interpretar los indicadores de gestión que estoy implementando en mi organización? Entonces, lo primero es que los voy a medir. Adelante, Ernesto, tienes una pregunta. Bien. Entonces, aquí tenemos que lo primero que vamos a hacer es interpretar con respecto a la capacidad del proceso o la capacidad de gestión. Entonces, todos los indicadores tienen una potencialidad. Si yo le logro entregar la totalidad de los recursos, pero adicional a eso, logramos que se cumplan, eh, que se aprovechen más bien al máximo esos recursos que están disponibles, yo voy a llegar al total de la potencialidad, ¿sí? De ese indicador o de ese proceso, ¿sí? Sin embargo, hay un ejercicio de latencia, que es la diferencia entre lo que estoy logrando actualmente y la capacidad actual que tengo, ¿sí? Entonces, por eso en la actualidad, pues es el valor actual del indicador que estoy midiendo. Y la latencia es la diferencia, como lo habíamos dicho, entre el valor actual y la capacidad. Entonces es muy importante que yo logre asignar la totalidad de los recursos, pero adicional a eso que esté midiendo de manera constante para lograr llevar al máximo potencial los indicadores que yo he establecido. Los puedo medir también con respecto a la tendencia, o más que medirlos, interpretarlos, porque es importante la interpretación de esos indicadores. Hay indicadores que yo busco estabilizar, hay indicadores que yo busco minimizar y hay indicadores que yo busco maximizar. ¿Quién me da un ejemplo? O tres personas diferentes que me den un ejemplo de cada uno de los indicadores de estabilización, de minimización y de maximización. Los escucho. ¿Qué quisiera yo, por ejemplo, maximizar? Una producción. ¿Cómo?
En la producción podría ser, o sea, como que aumente el número de productos. ¿sí? Digamos como maximizar la utilización de la capacidad instalada, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un Sí, equipo que puede llegar a producir hasta 3.000 unidades y estoy produciendo 1.500, pues quiero llevarlo a producir las 3.000. Sí, estamos de acuerdo. Sí, yo puedo minimizar gastos, por ejemplo. ¿Qué más puedo minimizar? Puedo minimizar reprocesos, puedo minimizar riesgo. producto no conforme. ¿Cómo? Costo de producción también. Claro, puedo minimizar costos de producción. En estabilizar, ¿qué puedo buscar yo estabilizar? Sí, minimizar tiempos, Denis, está bien. Cuando yo hablo de estabilizar, qué pudiera yo pensar en términos de estabilización? Por ejemplo, alguna sustancia que uno que se esté preparando, estabilizar también igualmente eh, la producción en cuanto a entrada y salida de materia prima. La Sí, allí hay calidad, un ejemplo. la calidad. Estabilizar el Sí, precio del producto. sí, pues digamos que la calidad del producto, si la tengo bien, voy a buscar mantenerla o eventualmente mejorarla, pero sí, eventualmente puede ser estabilizarla, ¿no? Lo mismo que algunas variables de proceso. ¿Sí? Como por ejemplo una temperatura, como por ejemplo el peso de unas cajas. Yo puedo buscar que el peso de la caja se mantenga, ¿sí? La permanencia de un producto, la participación, lo mismo el personal, la organización. Yo puedo buscar estabilizar el personal, el crecimiento. De acuerdo, Juana, muy importante ese aporte. Sí, el crecimiento, necesito que el crecimiento sea constante. ¿Sí? Eh, Eso está muy bien. O el tema incluso de eh, estandarizar la calidad de las materias primas, sí, yo puedo buscar allí estandarizar, habría que pensar en qué variables son las que quiero estandarizar, pero está muy bien, digamos que allí creo que nos queda muy claro respecto a lo que queremos minimizar, maximizar o estabilizar. ¿Qué no puede pasar cuando establezcamos indicadores? Sí, está perfecto, Rosa, muy bien. Muchas gracias también por tu aporte y obviamente para todas las personas que escribieron en él. ¿Qué no puede pasar? Que empecemos nosotros a culpar gente porque los problemas se salen de control. Yo recuerdo una persona que conocí hace poco en una organización y ella culpaba uno de los procesos, si no estoy mal era el proceso de compras, porque tramitaba muchas órdenes de compra en un periodo. Sin embargo, el problema no era que ellos las tramitaran, sino que habían requerimientos de todas las áreas. Entonces, no, tú no puedes recriminar a alguien porque tienen unos indicadores superiores, como por ejemplo un mayor número de trámites de órdenes de compra. Porque entonces, ¿cuál sería la lógica? ¿Dejar de tramitarlas? Es como cuando tú tienes un mayor número de quejas y reclamos. No necesariamente quiere decir que tengas más problemas en el proceso. Quiere decir que tienes una mayor capacidad de recolección de información. Entonces, es muy importante que uno logre identificar claramente qué es lo que está midiendo para entrar a tomar las mejores decisiones. Bueno, mm, no puede pasar que uno llegue de una vez a decir, bueno, aquí se requiere un equipo, mm, cuando de pronto no se requiere. Es muy importante darse el tiempo para evaluar procesos de factibilidad. ¿M? De pronto perder el tiempo buscando razones que no se perciben como tendencia, mm, porque
finalmente puede ser que haya sido una situación muy puntual. ¿Mm? Entonces, normalmente lo que uno hace es lograr tener tendencias por lo menos de 3 o 4 meses y para sensibilizar o flexibilizar los resultados, uno normalmente lo que hace es un ejercicio de entrar a promediar los 3 últimos datos de los indicadores para sacar un único dato. Entonces, siempre está promediando los 3 últimos. Es como el gasto de energía. El gasto de energía normalmente a ti te cobran es el promedio de los últimos 3 meses. Por eso a ti te puede disminuir un poco el consumo este mes, pero eso no quiere decir que te va a bajar en picada, sino que te van a llevar ahí como un promedio, te van a tener promediándote para cobrarte, ¿sí? Y lo hacen precisamente para sensibilizar los cambios en las mediciones que se puedan presentar. Aquí hay un ejemplo de mapa de indicadores que me interesa mucho que lo entiendan, porque al igual que el Balance Scorecard, nos permite entrar a determinar el nivel de cumplimiento de una misión o de una misión y visión en conjunto, o de una política, dependiendo de cómo lo establezcamos. Aquí esto era un sistema de indicadores fundamentado en una política de calidad, este ejercicio que hay acá. Entonces aquí tenemos 3 objetivos de calidad. La suma o la ponderación de los tres nos da el cumplimiento de la política, ¿sí? Es decir, si yo sumo 60 más 25 con 15, pues me estará dando el 100%. Hasta ahí vamos, ¿de acuerdo? Y aquí establezco la meta y la unidad para cada indicador, ¿sí? Aquí estamos estableciendo 4 indicadores sobre un solo objetivo. Aquí lo mismo. 4 indicadores, ¿qué? 5 indicadores, 1, 2, 3, 4 y 5 sobre el segundo objetivo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 indicadores sobre el tercer objetivo. ¿Cómo entra a medirse entonces acá este ejercicio de indicadores? Bueno, lo primero es establecer una ficha técnica. Este es un ejemplo de ficha técnica. Ahí se lo voy a dejar para que usted logre establecer como la ficha técnica de cada indicador. Ahí está como la información que se necesitaría para lograr establecer la ficha técnica de cada indicador e irle haciendo seguimiento de manera periódica, cada mes, 2 meses o 3 meses o 6 meses, como corresponda o anual. Entonces, ¿cómo entramos a medir esto? Primero, vamos a entrar a establecer la ponderación de cada indicador frente al objetivo. Entonces, cada uno de estos indicadores tiene porcentaje de cumplimiento frente a este objetivo. Pero finalmente tengo que sacar también cuál va a ser el aporte de cada indicador frente a la política. ¿Cómo lo haría aquí un matemático? ¿Cómo nos ayudaría con eso? Yo tengo la ponderación de cada objetivo frente a la política, y tengo la ponderación de cada indicador frente al objetivo. ¿Cómo lo debería hacer uno? Pues uno multiplica acá, alguien que me haga el favor y multiplique 60 por 25. 60% por 25%, ¿cuánto le da? Le da el 15%. Entonces, fíjense, es este 60 por este 25 de acá. Si yo multiplico 60 por 40 me da 24. Si multiplico 60 por 10 pues me da el 6%. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo sumo estos de acá, me debería dar ¿cuánto? Súmelos y nos debería dar el 60%. 60%. Exactamente. Entonces tenemos el 24 más el 6 nos daría el 30. Y 15, 45 y 15, 60. Aquí tenemos la ponderación del objetivo. ¿Hasta ahí vamos o tienen preguntas?
Es decir, yo lo que hago es, ahorita les voy a explicar aquí, simplemente estamos sacando la ponderación. Si yo sumo todos estos, los de acá, los de la izquierda, los de la derecha, perdón, ¿cuánto me deberían dar todos? Bien. El 100%. Porque lo que estoy diciendo es, si yo cumplo todos mis indicadores, pues cada uno le va a aportar de manera diferente a esa política o esa misión o a esa visión. ¿De acuerdo? Entonces ahí me estaría sumando el 100%. ¿Sí? Listo. Entonces yo aquí sumaría el 100%. Y aquí lo mismo, si yo hago el ejercicio con cada uno de estos, aquí tenemos 5 indicadores. De estos 5 indicadores yo le voy a poner una ponderación a cada uno. Eh, Aquí este valdría el 30%, este el 15%, el 15%, el 10% y el 30%. ¿Cuál debería ser la suma de estos acá? El 100%, ¿no? Porque es que tanto me están aportando frente a este objetivo. Ahora, si yo quiero hallar cada uno cuánto le aporta frente a la política, igual vengo y multiplico aquí el 25 por el 30, el 25 por el 15, 25 por el 15, 25 por el 10 y 25 por el 30, y aquí tendría entonces la aportación de cada indicador frente al cumplimiento de este objetivo. A ver, miramos por acá eh, cómo se asigna el porcentaje de la ponderación. Se califica, José. Uno, en marco del comité, cuando está con todo su comité, uno entra a decidir qué tan importante es el cumplimiento de un indicador frente al objetivo. Entonces, dicen, bueno, para alcanzar la excelencia en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, ¿cuál indicador de los cuatro es más importante? Estamos hablando de suministro de agua potable, daños en la red de alcantarillado, es decir, toda el agua que sale ya, el agua de salida que se utiliza en la casa, la recolección de residuos sólidos y el barrido de las calles. ¿Cuál de esos cuatro es más importante frente a la excelencia en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, precisamente frente a cómo lo mide la gente? ¿Usted cómo lo revisaría? ¿Cuál es el más importante para usted? Desde que no sea un problema de la red de alcantarillado dentro de su casa. Yo creo que lo más importante para todo el mundo es el tratamiento de agua, que le llegue agua potable a su casa. Por eso ahí establecen que ese es de un 40%. ¿Sí? Ah, que la red de alcantarillado y la red de residuos sólidos, allí le dan un 25%, pero eso depende también de la comunidad, ¿no? Obviamente. Pero allí específicamente le están dando esos datos, eh, digamos, lo plantean de esa manera. ¿Sí? Bien. Frente al segundo. Dice aquí, garantizar la satisfacción del cliente, continuidad del servicio, cobertura de acueducto, cobertura de alcantarillado, cumplimiento en el cierre de acciones o tratamiento de las PQRs. Pues el primero le ponen continuidad en el servicio del 30% y tratamiento de PQR del 30%. Esos son los dos más importantes, entre esos dos hacen el 60%. Luego la cobertura de acueducto, cobertura de alcantarillado el 30 y finalmente un 10 en el cumplimiento del cierre de las acciones. ¿Sí? Bueno, dice aquí Oriel Castañeda. ¿Es válido o no dejar metas para lograr el 0%? Es decir, un ejemplo, lograr el 0% de accidentalidad. ¿O siempre es mejor darle un porcentaje mayor así el resultado sea positivo de no accidentalidad? A ver, cuando nosotros hablamos de accidentalidad, todos sabemos que lo que se quiere es accidentes cero. Sí, cuando yo estudié salud ocupacional, siendo ingeniero industrial, el profesor nos decía cuántos accidentes deben haber si usted tiene un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado. Cero. Esa es la lógica, debe haber cero accidentes. Si usted lo está hablando como accidentalidad. Sí, y ese será un indicador que usted va a tender a tenerlo sobre cero. ¿Sí? No sé de qué otra forma pudiera uno medir la accidentalidad.
porque ya lo vamos a ver acá, que todos los indicadores, cuando nosotros hablamos de una política, de una misión o de una visión, eh, pues usted normalmente, ese es un indicador, el de accidentalidad, que más que ser un indicador de gestión, es un indicador de medición casi que operativo, en teoría, ¿sí? Porque nosotros estamos midiendo el tema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, pero no tiene que ver con un objetivo, no tiene que ver con un indicador. Sobre todo si voy a mirar el cumplimiento del indicador y de los objetivos y de la política. Ahora, eventualmente alguien lo puede llegar a establecer como indicador de gestión. ¿Yo qué haría para lograr medirlo? Porque es que si ustedes vienen y se dan cuenta acá, aquí yo todos los indicadores y miremoslo desde acá, desde esta tabla, para lograr responderla. Ya vamos para allá, Pedro, danos un segundo. Entonces vamos a hablar primero aquí del ejercicio de cómo vamos a lograr medirla, cómo vamos a establecer la medición y cómo vamos a lograr identificar el cumplimiento del indicador, ¿sí? Porque finalmente si su meta es cero, que sería la accidentalidad, y la medición es cero, ¿cuál sería el cumplimiento del indicador? 100%. Esa es una forma de hacerlo, ¿sí? Esa es una forma de hacerlo. Miremoslo aquí como está planteado para estos objetivos. Alcanzar la excelencia en la prestación de los servicios. Entonces, capacidad de tratamiento de agua, la meta 95, medición 90. ¿Cuánto es 90 del 95? ¿Cómo, cómo establezco yo esa medición? Me interesa que lo hagamos para que todas las personas terminen entendiendo. Ese tema que plantea Manelix de León es bien interesante, porque se mide en horas producidas que digamos que no dejan de ser improductivas. Luis Alfredo, ¿y cuánto te da la medición? 90 dividido entre el 95%, ¿cuánto te da? Nos da 94,7%. Ahí tendríamos el cumplimiento del 95%, ¿sí? Acá, si la medición es 40 de 50, entonces mío 40 dividido entre 50 por 100 me da el 80%. Si tomo aquí la recolección de residuos sólidos, 80 de 100 me da el 80%. 90 de 100, 90%. Sí, entonces así saco el cumplimiento de cada indicador. La meta versus la medición. Aquí saco el cumplimiento. Entonces, ¿cuál sería el cumplimiento del objetivo? ¿Cómo saco yo ese cumplimiento del objetivo? Si tengo el 95% de cumplimiento de la capacidad en el tratamiento de agua, entonces cojo el 95 y lo multiplico por el 40%, que es la ponderación que tengo, y le sumo la medición del segundo, que me dice que es el 80%, por el 25%, más, vengo acá, el 80% por también aquí el 25%, más, tengo aquí el 90%, que es el nivel de cumplimiento, por el nivel de cumplimiento aquí respecto al objetivo, que es del 10%. Y lo sumo y lo multiplico por 100. ¿Cuánto me daría el nivel de cumplimiento del objetivo? 87%. ¿Sí? La calificación a ver, las metas las establezco yo, ¿sí? Por eso decíamos, por ejemplo, en términos de accidentalidad. Accidentalidad en la empresa, cero. O número de horas eficientes al no presentarse accidentalidad del trabajo. Entonces yo digo,
Si estoy hablando de no sé cuántas horas al mes, horas trabajadas. Digamos que sean 160 horas trabajadas al mes. Desde las 160 horas, ¿cuántas horas quiero yo que sean eficientes? Bueno, 160 sería por trabajador. Me imagino que la persona que hizo el análisis lo multiplican por el número de trabajadores. Entonces yo estaría hablando, Manelix, si me corriges, de 1.600 horas. Es decir, 160 horas semanales por 10 trabajadores. Y obviamente así lo llevamos si es mensual, por ejemplo. Entonces yo estaría hablando de 1.600 horas efectivas, ¿sí? Entonces esa puede ser mi meta, 1.600 horas efectivas o 1.580 o bueno, lo que sea, dependiendo de la situación, porque las metas yo las establezco de acuerdo a la situación real que estoy viviendo en mi organización. Entonces yo no voy a establecer una meta del cumplimiento, por decir algo, las ventas, quiero un incremento en las ventas del 70%. Una locura. ¿Por qué voy a buscar un incremento del 70%? Tiene que haber una lógica para yo llegar a establecer una meta de esas características. ¿Sí? Entonces, no sé si hasta ahí vamos. Aquí dice Joana Arias, y la medición. Bueno, la meta, como les decía yo, la meta la establezco yo. La establezco yo como en comité. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento esperado? ¿Y cómo lo hago? Con base también en en un punto de partida, ¿no? En una base cero. ¿Sí? En unos antecedentes que yo ya tenga previos a la medición. Si yo no puedo decir, por ejemplo, aquí en este ejercicio, que estamos hablando de un acueducto de alcantarillado de un municipio, de llegar a una meta del 95 si estoy en un 60 porque de dónde me voy a sacar la plata para lograr realizarle tratamiento a un 35% más de la capacidad de agua que se necesita para un municipio, ya sea área rural o urbana, que es lo que tienen allí planteado, para área rural y urbana. No sé, Joana, si te estoy explicando, si tienes la duda o si necesitas una explicación adicional, déjame saber, por favor. Bueno, no sé si aquí cuando hicimos este cálculo logramos entenderlo o si hay personas que tengan dudas sin problema, levantemos la mano y solventémoslo para que nos quede claro a todos. O pregunten por el chat o levanten la mano como quieran. Tranquilos que aquí no hay nadie de la NASA o no conozco al primero. Si hay alguien de la NASA nos cuentan, pero finalmente aquí todos estamos aprendiendo. Repetimos el ejercicio. Bien, vamos a hacerlo con el segundo objetivo, para que lo hagan con calculadora en mano. Entonces, a ver, yo tengo continuidad del servicio. Tengo aquí el 56% de cumplimiento. Entonces cojo el 56% y vengo y lo multiplico acá por el 30%, que es la ponderación frente al objetivo, por el 30%. Y le sumo el cumplimiento del siguiente indicador, que dice 31%, multiplicado. Este 31% es del segundo indicador. Entonces, el segundo indicador tiene un porcentaje de ponderación del 15%. Entonces, lo multiplico por el 15% más el 21%, que es el cumplimiento, 21% por la ponderación, que viene siendo aquí el 15%, también para el tercer objetivo, 15%. Le sumo el del cuarto indicador, es decir, el 18%. 18% por el 10%. Y le sumo el último indicador, que es el 45% por el 30% que tengo acá.
Y eso me da un nivel de cumplimiento, bueno, eso lo multiplico por 100, ¿no? Por 100. Le doy igual y lo multiplico por 100. Eso quiere decir que me da un cumplimiento de, aquí dice 39,9, es el 40%. Entonces, le repito, ¿yo qué hago? Lo voy a escribir en el chat. Yo lo que hago sería coger, a ver, el 56% por, ¿qué le voy a sumar? 31. Lo voy a escribir en el chat para que nos quede claro a todos, ¿vale? Una pregunta. Sí, La meta la coloca el grupo sí, el grupo eh, estratégico que esté trabajando. en base a la importancia que tenga ese indicador y por eso le ponen 95, 98, 100 a la importancia que tenga A ese ver, a punto. ver, a ver, a ver, pero lo que pasa es que la meta no va relacionado con la importancia, sino con la base de la medición actual. Entonces, ejemplo, allí nos está dando, miremos, espérame, termino la calificación acá para que todos logren entenderme, ¿vale? Dame un segundo. Que me da 0,399 por eso que acabo de poner ahí en el chat. Tiene que ver precisamente con la medición que estamos haciendo acá. La voy a colocar para que usted logre identificar cuál es el 40% que estamos colocando ahí. Vamos a ver si. Listo, ahí lo acabo de enviar. Listo. Entonces, bien. ¿Cuál era la pregunta que me hacías? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? La meta, Ah, ok. ah, La meta. eh, La ajá, meta usted se tiene establece, 95, 50. la meta se establece con base en la situación que yo estoy viviendo hoy. Entonces, te doy un ejemplo. Si yo estoy en el municipio, ¿tú en dónde vives? En Chile. En Chile. En el municipio donde tú vives, más o menos, ¿qué porcentaje de la población tiene acceso al agua potable? Yo creo que todos. Bueno, siempre hay un porcentaje porque como se mide urbano y rural, entonces siempre hay un porcentaje de la población que no tiene acceso a agua. Entonces, si tú dices todos, digamos que hubiera el 98%. ¿Sí? Esa sería la situación actual. Aquí en la meta, entonces esa municipalidad pudiera decir, mi meta es del 100 porque es que ya la tengo en el 98. ¿Sí? Otro ejemplo, Ok. eh, ¿cuántas veces ustedes tienen cortes en el suministro del agua? No, Cero cortes en el suministro del agua. Bueno, aquí no hay cero cortes. Aquí eventualmente hay cortes. Fíjate que la continuidad del servicio, allá lo medían, este 98, ponle tú que sea en términos de horas de servicio, no lo sé. Digamos que fueran 98 horas. De las 98 horas, la continuidad en el servicio fueron 55 horas nomás, de las 98 estimadas que iban a prestar el servicio. Eso quiere decir que el indicador de cumplimiento les dio el 56%.
¿Por qué? Porque hay cortes periódicos. Entonces, la meta incluso la establecen casi que sobre una no realidad, porque establecen una meta muy lejana de la situación que están viviendo hoy en día. Entonces, uno en teoría debería establecer metas muy relacionadas con la situación que está viviendo en su organización. ¿Sí? ¿Sí es claro o no? Sí, hay que estar como bien claro en el indicador por eso mismo, para poder saber la meta, pues, que se supone que es la que Claro, se va a colocar. claro. Es decir, si tú estás diciendo, por ejemplo, unidades producidas, si tú hoy, y te lo digo así, digamos, tienes una máquina y la capacidad de producción de tu máquina, la capacidad instalada de la máquina son 1.000 unidades, pero la capacidad utilizada en este momento es de 800 unidades. ¿Por qué no estás llegando a las 1.000? Eventualmente porque hay productos no conformes, porque de pronto hay problemas en la planeación, porque no se cuenta con las materias primas a tiempo para elaborar el producto. Entonces, de esas 800 a esas 1.000, si tú llegas y coges el promedio de los últimos 3 o 4 meses, que es la lógica para que uno establezca esos cambios en esas metas, ¿sí? La lógica es que uno diga, hombre, si tengo un promedio donde vengo de 700 unidades, 750, 800, pues entonces tú ya más o menos vas a saber en cuánto vas a establecer la meta para el siguiente periodo, ¿sí? Digamos que Sí, tú lo que vas a hacer sí, es, con base en esa línea base, es la forma como se llama, pues de ahí, a partir de ahí es que entramos nosotros precisamente a establecer las metas, eh, digamos, en marco, digamos, del avance del tiempo. Bien, yo creo que allí nos queda un poco más claro, creo que ya varias personas han escrito también en el chat y eso nos ha ayudado a generar un poco de claridad frente al tema. Bien, entonces no sé si hasta ahí tenemos, bueno, por allí hacían otra pregunta. Vamos a devolvernos un poco. La pregunta que yo hacía anda más o menos por ahí. Es ¿Sí? decir, Ok. si tengo un nuevo proyecto, una nueva empresa, tengo que iniciar sin una referencia, ¿verdad? De una línea base. Entonces, ¿cómo lo haría? Si tendría que tomar en cuenta algún estándar, existe algún proceso en función de experiencias previas. Eh, ¿Qué me tocaría hacer en ese caso? A ver, cuando nosotros tenemos empresas nuevas, nos tocaría mirar estándares del mercado. Yo lo haría mirando a través de estándares del mercado. Mm, digamos que normalmente uno ya tiene, pues, les doy un ejemplo, en inventarios, con pérdidas de inventarios. Entonces, las pérdidas por inventarios, muchas organizaciones las establecen por debajo del 1%. Sí, entonces yo establecería mi meta por debajo del 1%, que es lo que establece normalmente la referencia. Ahora, si yo estoy hablando, por ejemplo, de las ventas, un incremento en las ventas, ¿con base en qué yo voy a plantear el incremento en mis ventas? ¿Sí? Entonces, digamos que yo parto de un plan de negocios. En mi plan de negocios yo digo, hombre, yo no puedo plantear que voy a atender más de un 3 o 4% del mercado, y eso dependiendo también del nivel de inversión que haga en términos de promoción, como ya lo nombraban por allí algunos compañeros del diplomado. Entonces, yo lo que ya, digamos, a través de la experiencia también diría, yo con una inversión importante en términos de promoción voy a lograr llegar a un 3 o 4% de mi mercado objetivo. Y dependiendo de las acciones que vaya pensando para desarrollar mi mercado, pues es que puedo llegar a pensar cuánto va a ser el incremento de las ventas mes a mes. ¿Y cómo lo hago? A través de la experticia personal. ¿Sí? Y digamos que por eso muchas veces, ahora que me preguntas, muchas organizaciones lo que buscan allí, Manelix, es buscar personas con algún nivel de experiencia para cortar las curvas de aprendizaje de las organizaciones. Entonces muchas veces uno dice, bien, si mi empresa es pequeña, no hay problema. Yo voy a buscar, por ejemplo, un canal de comercialización que me ayude a crecer en mi organización. ¿Sí?
y yo en algún momento yo tenía una empresa de consultoría de la cual vivía, y en ese momento yo lo que hice fue buscar canales de comercialización como las cámaras de comercio, y a través de la cámara de comercio era que yo proyectaba mi ejercicio comercial, porque para mí la cámara de comercio era un canal de comercialización. Entonces, cuando uno busca ese tipo de aliados, lo que busca es precisamente acortar esas curvas de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, no sé si te quedó claro. En términos de producción, uno muchas veces, por ejemplo, si yo estoy poniendo en funcionamiento una línea productiva, pues yo me baso en estándares que me da el proveedor. Yo le digo, bueno, dígame usted, fundamentado en la experiencia, esta línea de proceso, en cuánto tiempo me toma a mí ponerla a punto y cuál es el porcentaje de incremento periódico que yo voy a lograr. Entonces, yo le doy un ejemplo. En algún momento yo fui gerente de una empresa que hacía chocolate y me tocó implementar la línea. Habían unos equipos que eran nuevos y unos equipos que venían ya de la anterior planta, y algunos estaban en proceso de instalación, pero todavía no había proceso productivo en marcha. Entonces lo que hicimos fue poner digamos, instalar los equipos y empezar a producir poco a poco para lograr, digamos, como alcanzar las cantidades, porque la meta que nosotros teníamos de la anterior planta productiva donde estaba establecida, se estaban produciendo unas 4.500 cajas en un solo turno. Nosotros para llegar hasta allá nos tocó implementar acciones como por ejemplo climatizar la planta. En la anterior planta no estaba climatizada, pero no tenían las temperaturas tan altas que se tenían en esta planta productiva. Entonces, para lograr llegar allá, nos tocó implementar lo que le digo, climatización de la planta. Nos tocó implementar también unos techados más bajos, porque eso tenía una altura, no lo sé, 15 metros tal vez. Entonces, sí, en teoría era muy fresco y en teoría lo iban a trabajar sin aires acondicionados, pero cuando fuimos a ver, no se podía manejar con esas temperaturas tan altas. Entonces, los rendimientos eran muy bajos. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Climatizar la planta y ponerles techos y poner a funcionar la planta productiva. ¿Sí? Entonces, a partir de allí, poco a poco fuimos empezando a subir las cantidades. Como le digo, los primeros meses, si bien la planta producía 4.900 cajas en sus anteriores instalaciones, cuando llegamos allí, las metas eran, bueno, logramos llegar a 3.000. ¿Cuánto es la meta para el otro mes? Pues vamos a llegar a 4.000. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces empecemos a pensar en cuáles son las acciones concretas que nos van a permitir llegar hasta esa meta que estamos estableciendo. Y eventualmente, pues digamos que hay cosas que tú no has vivido nunca, como el implementar esa planta productiva ahí, ni lo sabían ellos ni lo sabía nadie, porque además habían equipos que venían de la planta anterior, incluso algunos que eran hechizos, frente a algunos equipos nuevos y que traían unas especificaciones importantes. Entonces allí lo que había que hacer era, a partir de la experiencia, ir implementando y tomando acciones y ajustando indicadores e ir logrando hasta que llegamos a la meta que teníamos planteada y la superamos. Pero era un ejercicio constante de ir evaluando periódicamente qué era lo que iba ocurriendo, se establecían unas metas y se iban corrigiendo si no lo alcanzábamos a lograr, si nos quedábamos un poco cortos, si lo sobrepasábamos. Entonces era un ejercicio de ir evaluando e ir restableciendo y actualizando nuestros indicadores. No sé si te quedó ya un poco más claro con ese ejemplo. Creo que sí haya quedado más claro. Sí, como le dice Joana, eventualmente a veces podemos tener referencias externas de otras organizaciones, los proveedores, la misma experiencia de gente que nosotros podemos contratar. Allí hay información importante. Bien, o indicadores sectoriales, ¿no? Como lo mencionábamos en algún momento. Bien, entonces vamos a continuar por acá. Aquí tenemos un ejercicio de seguimiento a los indicadores. Entonces allí están. ¿Alguien va a preguntar algo? Por allí sentí que habían activado el micrófono.
¿no? Bueno. Entonces, aquí tenemos los diferentes indicadores, ahí están los porcentajes de cumplimiento en cada uno de los indicadores, eso nos permite tener como un mapa completo de lo que está pasando en términos de indicadores en la organización, pero aparte de eso, como teníamos los tres objetivos, entonces aquí nos da el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los objetivos y también nos da el porcentaje de cumplimiento de la política de calidad o evidentemente la misión, perdón. Bien, entonces aquí tendríamos el cumplimiento ya sea de la política de calidad o la misión o la visión, etcétera, etcétera. Y aquí el cumplimiento de los tres indicadores. Entonces aquí me permitiría hacerle ese seguimiento para eventualmente identificar el nivel de cumplimiento de mi visión y mi visión o de mi política, si es que es una administración por políticas. Aquí, este ejercicio es importante porque yo aquí también voy a ir consolidando el cumplimiento de mis indicadores, el porcentaje ya de la medición, indicador por indicador, mes a mes, ¿sí? Para cada uno de los indicadores que yo tengo allí planteados en la organización, para cada una de, puede ser mis estrategias, pueden ser mis objetivos, y entonces aquí llego a hacer el seguimiento. Entonces tengo la meta, que la tengo por aquí arriba, esa es la meta. Tengo un promedio, que era lo que yo le decía, un promedio de los últimos 3 meses, donde me suaviza un poco los resultados de cada una de los indicadores que estoy ¿Cómo teniendo. Y, poder, señor, eh, ¿quiere hacer una pregunta? cómo poder cumplir con todos los requisitos? Pues me gustaría certificarme. A ver si veo que se le activó, Master. Puede Ah, silenciarlo. He perdido. ya. Ok, gracias. Creí que era que había alguna pregunta por allí. Bien, entonces, les decía yo, tenemos la meta, tenemos el promedio y tenemos la medición, ¿sí? La medición, entonces, son los indicadores con esas puntas más altas. Y el promedio es este cuadradito que nosotros tenemos la línea, si ven es una línea mucho más suave, ¿no? Y que nos va mostrando como la tendencia de lo que está ocurriendo. Entonces, así lo tendremos para cada uno de los indicadores y se irá ir midiendo pues de manera mensual o trimestral, semestral, como se establezca en la organización. Allí tenemos pues diferentes indicadores. Esa era como la presentación que yo les traía para hoy en términos de indicadores. Sin embargo, a mí me gustaría que nosotros tuviéramos la oportunidad de trabajar en grupos por un tiempo corto, ya el tiempo que nos queda el día de hoy, para que miremos el tema de los indicadores. Recojamos allí puntualmente unos objetivos o unas estrategias, le establezcamos unos indicadores, le establezcamos unas metas y podamos plantear allí como todas las dudas que nosotros podamos tener y yo los voy a ir acompañando por grupos para poderlos ir acompañando en ese proceso de aprendizaje tan importante de manera colectiva y en grupos. Entonces voy a proceder a crear los grupos en este momento para que logremos trabajar allí un momento en grupos y lograrlos acompañar. Yo voy a crear muy pocos grupos para poderlos acompañar de manera directa. Bien, entonces en este momento vamos a proceder a crear los grupos y nos vamos a ir a acompañar cada uno de estos grupos. Cualquier duda que tengan, ya saben, por el chat o por el WhatsApp, yo voy a estar muy atento a ustedes, ¿de acuerdo? Entonces les pido si el favor que rápidamente avancemos en crear estos indicadores. Pueden tomar, si quieren como ejemplo, parte de lo que se hizo o en la Cámara de Comercio o en el Club Campestre o bueno, cualquiera de los ejemplos que nosotros tenemos allí en el repositorio, o si ustedes tienen un ejemplo específico o quieren partir de una actividad que están desarrollando, con mucho gusto podemos acompañar cada uno de estos procesos. Entonces voy a proceder a crear las salas y acompañarlos. Muchas gracias y en un momento volvemos a la sala para dar cierre.
Es importante que allí le digamos aceptar o join para unirnos al grupo que hemos sido asignados. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que le demos aceptar, unirse, join a los grupos para que se puedan unir. ¿Sí? Podamos ir rápidamente a los grupos que hemos sido asignados. Hola compañeros. Bueno, yo sé que a veces nos cuesta un poco arrancar estos procesos de construcción. Eh, pero bueno, finalmente yo creo que nos sirve para empezar a ubicarnos frente a todo el tema de los indicadores, con los objetivos, con las estrategias. Y el día de mañana vamos a terminar este taller apenas iniciemos con la clase para que logremos terminar de consolidar la información y poder hacer un buen ejercicio de retroalimentación. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si alguien quiera participar, si de la corporación alguien tenga alguna observación, Beatriz, la doctora Beatriz, o alguien de la corporación, o alguien del grupo quiera hacer alguna observación. De lo Venga, pues, contrario, claro que sí. adelante. Hola, ingeniero. Buenas noches. Hola, doctora Beatriz, adelante. Permíteme un segundito, por favor. No, no tienes. ¿Me escuchan, ingeniero? Sí, Aló. señora, claro, Hola. claro, se escucha. Qué pena, pero Adelante. es que soy desde el celular que tuve que salir de la casa y no puedo poner la cámara en este momento. Bueno, gracias por darme el espacio, ingeniero. Buenas noches para todos. Agradecemos la conexión el día de hoy. También estamos agradeciéndole de manera muy fraternal a las personas que han realizado el aporte para poder obtener los certificados. Recuerden que ya el día de mañana finalizamos el diplomado y de hecho, ingeniero, es tan amable, usted me dice por favor si las personas escriben a través del chat de Zoom si han podido recibir el link de materiales y las clases grabadas en el grupo académico. ¿Me pueden escribir, por favor, en el chat de Zoom? ¿Se puede visualizar, ingeniero? Sí, una persona escribió que sí, que Ok, gracias. ok, Sí, ok. se ha recibido. Mafe, Rosa Félix. Ok, listo. Eso nos Todo parece muy bien feliz. porque recuerden que formación, material de estudio y clases grabadas gratuitas y desean el certificado es opcional, solamente si ustedes lo desean tener. ¿Cómo se va a realizar la entrega de los certificados para las personas que hicieron el aporte? El día de mañana se les envía a sus grupos de WhatsApp, solamente nos comunicamos a través de los grupos de WhatsApp. Se les va a enviar una imagen donde nosotros les informamos cuánto es el lapso de tiempo que tenemos para la entrega de los certificados. Por lo general son 7 días hábiles, pero es durante ese lapso de tiempo, no quiere decir que se va a demorar todo ese tiempo. El día que estén listos, también a los grupos de WhatsApp se les va a enviar un link donde ustedes van a descargar los certificados de la plataforma directamente. Ustedes mismos lo hacen con su número de documento de identidad. No deben poner puntos, comas ni espacios, solamente guiones si su número de documento lo han reportado así. De esa manera van a descargar sus certificados, no van al correo, no van al WhatsApp personal, todo es a través de los grupos de WhatsApp. Recuerden que si les envían, así sea con la imagen de la corporación, del diplomado, lo que sea, alguna imagen que tenga que ver con la SIL o con la corporación, pero les envían para que les envíen, para que ustedes reviertan un número, perdón, un link o un código para que ustedes reenvíen, por favor, hagan caso omiso. Nosotros no hacemos eso. Y por lo general son personas que lo hacen para poder hackear sus WhatsApp.
Entonces es la única recomendación que les hacemos, por favor. El día de mañana entonces ya finalizamos, si Dios lo permite, el diplomado y quedaríamos pendiente de esa última clase de mañana que saldría el día siguiente a través de la lista de clases de YouTube. Eso es todo, profe. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la atención. Gracias por el espacio, ingeniero. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Bueno, que tengan buena noche. Bueno, muchas gracias. María Auxiliadora Palacios menciona que está en un grupo donde no envían el link. Yo en este momento le voy a reenviar el link para que se pueda vincular y Al acceder a la grupo académico. información. Sí, al grupo académico. Ok, recuerden que ustedes tienen 3 asesores que están en sus grupos de WhatsApp. De pronto es que nunca se vinculan al grupo académico y por eso no tienen material de estudio o las clases grabadas. Los 3 asesores que tenemos para este diplomado es Mayra Alejandra Ramos, David San Miguel y Fabio Mauricio Ceballos, para que lo tengan en cuenta. Ellos todo el tiempo se han presentado en sus grupos de WhatsApp. Em, Nadie más, solamente los 3 asesores. Yo coordino el programa y el señor Ricardo San Miguel también puede estar como administrador, pero pues él siempre está en todos los grupos de WhatsApp por si llega a pasar alguna eventualidad. Sí, de pronto puede ser que ella no está en ese grupo académico. ¿Hay más preguntas, profe? Preguntan que si la última clase es mañana o el miércoles. Ay, perdón, estoy equivocada. Ah, sí, es mañana, profe, ¿no? El 15. Sí, sí, señora, es mañana la última Mañana, clase. mañana. Mañana yo me voy a conectar del computador, como les digo, tuve que salir y no alcancé a enviarles las redes sociales para que ustedes, por favor, porque para nosotros es importantísimo sus comentarios a través de las redes sociales, porque de hecho eso hace que nuestra página se nutra de esos comentarios y pues para nosotros también es beneficioso. Entonces mañana les voy a través del chat de Zoom les voy a enviar las redes sociales, además de que nos conozcan, si de pronto alguien no ha ingresado a ninguna página pueden revisarlas y hacer un comentario certero acerca del programa que han recibido. ¿No más comentarios, profe? Sí, preguntan acá que si después de la última clase, ¿hasta cuándo se puede adquirir el certificado? Bueno, si no ha podido hacer el aporte, debe hablar con su asesor para que puedan hacer un acuerdo de pago, para que puedan acceder a los certificados, porque si no, no lo van a poder hacer. Entonces, ellos siempre, como les digo, se están comunicando a través de los grupos de WhatsApp. Hay otras preguntas que son repetitivas, pero yo las respondí aquí por Ujú. el chat ya. Ok, ok. Listo, profe. Entonces, nada, pues nos vemos Dios mediante mañana. Eh, ya finalizamos entonces la jornada del día de hoy. Y a Daniel, nuestro ingeniero audiovisual, le damos las gracias y pedimos permiso para cerrar la sala. Que tengan buena noche, nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias para todos. Gracias, buenas noches.